Vamos a ver cómo actúa la fuerza magnética que influye sobre una carga en movimiento que intenta atravesar un campo magnético. Pensemos que tenemos un campo magnético B, ¿de acuerdo? Y lo va a atravesar una partícula cargada a la que llamaremos Q. Y lo atraviesa con una velocidad v. Bien, pues sabemos que siempre que esto ocurra, que la partícula Q intente atravesar una velocidad v, un campo magnético B, va a aparecer una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética será proporcional a la carga, a la velocidad y al seno del ángulo que forma la velocidad y el campo magnético. ¿Ok? A este ángulo que se forma lo conoceremos como θ. Bien, y además sabemos que esta fuerza va a ser siempre perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético, pero eso lo veremos más adelante. Vamos a enfocarnos en cómo calcular la magnitud de esta fuerza. Bueno, para calcular la magnitud de la fuerza magnética tenemos lo que se llama la ley de la fuerza de Lorentz, que nos dio esta fórmula. Dice que para calcular la magnitud de la fuerza tenemos que tener en cuenta que será proporcional a la carga, a la velocidad y al campo magnético, todo vectorial, y a esto es a lo que se llama la ley de Lorentz. Pero ¿qué pasa si no queremos hallar la magnitud vectorial, sino la magnitud escalar? Bueno, en ese caso tenemos otra fórmula que nos dice que la fuerza es proporcional a la carga, por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forma la velocidad y el campo magnético. Ok, el seno de θ. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque como vemos, ¿qué pasaría si no existiera el ángulo θ? Es decir, imaginemos que la carga se desplaza a una velocidad que va en paralelo a un campo magnético. Bueno, como vemos en este caso, el seno del ángulo θ, que sería un ángulo de 0 grados, el seno del ángulo θ sería igual a 0, es decir, que no existiría fuerza magnética. Para que haya fuerza magnética, la carga se tiene que desplazar en una velocidad que no sea paralela al campo magnético, que además será la máxima cuando se desplace a una velocidad perpendicular al campo magnético, completamente perpendicular. ¿Por qué? Porque tendremos el ángulo θ de 90 grados y el seno de 90 grados es 1, que es el seno máximo posible, y así tendremos que la fuerza será la máxima posible. Ok, pues ahí todo correcto. Ahora veremos que, como hemos dicho, la fuerza magnética tiene que ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Bien, ¿por qué es importante que la fuerza será perpendicular a la velocidad del campo magnético? Bueno, porque esa fuerza va a alterar el movimiento de la carga. Supongamos que tenemos una carga que se mueve a una velocidad v, que atraviesa un campo magnético B. Bien, pues para saber cómo va a afectar la fuerza magnética que va a surgir de esa interacción, porque sabemos que va a desviar la partícula cargada que atraviesa el campo magnético, para saber a qué dirección lo va a desviar, utilizamos la regla de la mano derecha. La mano derecha. La regla de la mano derecha es muy sencilla. Consiste en alinear el dedo índice con la dirección de la velocidad y el dedo medio con la dirección del campo magnético. ¿Ok? Y el dedo pulgar nos marcará en qué sentido y en qué dirección irá la fuerza magnética. Si lo pensamos como está dibujada la hoja, tenemos que la fuerza iría hacia afuera del dibujo. ¿Ok? Si viéramos este dibujo en 3 dimensiones, tendríamos que la fuerza magnética iría hacia arriba. Bien, entonces así en pleno, la fuerza magnética
iría hacia afuera del dibujo. Pero si pensamos el dibujo en 3 dimensiones y que el campo magnético venía hacia afuera, hacia aquí, entonces tendremos que la fuerza magnética iría hacia arriba. Como ya vimos, la fuerza magnética irá hacia arriba. Esto va a influir porque me va a desviar la carga magnética hacia arriba, hacia la dirección de la fuerza. Esto tiene consecuencias porque la partícula con su velocidad afectada por la fuerza magnética va a quedar atrapada en este campo magnético y se va a mover de 2 posibles formas. Cuando la velocidad sea completamente perpendicular al campo magnético y por lo tanto la fuerza magnética sea máxima, tendremos que la partícula cargada se va a mover en círculos. Pero cuando la velocidad no sea completamente perpendicular al campo magnético y por lo tanto la fuerza magnética no sea máxima, tendremos que en lugar de círculos la partícula se moverá en forma de resorte o hélice. Y así es como la fuerza magnética aún afecta a una partícula cargada que intenta atravesar un campo magnético. Campo magnético de un conductor largo y recto. Los fenómenos eléctricos y magnéticos, aunque son claramente distintos en sus detalles, se relacionan en forma estrecha y fundamental, ya que la fuerza magnética sobre una partícula depende de las propiedades eléctricas de ésta. El experimento de Ørsted demostró que una carga eléctrica en movimiento o una corriente origina un campo magnético en el espacio que la rodea. Hasta ahora hemos estudiado la fuerza que ese tipo de campo ejercerá sobre un segundo conductor por el que circula corriente o sobre una carga en movimiento en el campo. Bien, una corriente que circula por un conductor largo y recto genera un campo magnético alrededor del mismo. La dirección y sentido del campo magnético alrededor de un conductor se determinará por la regla de la mano derecha que explicamos en el primer tema. Fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente. Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas en movimiento. Conocida ya la fuerza en el que el campo ejerce sobre una única carga. Calculamos ahora la fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente, por lo que la fuerza total se calculará multiplicando el número de cargas por la fuerza ejercida sobre cada una de ellas. Definimos el vector como un vector de módulo, la longitud del conductor, dirección y sentido en el que indica la intensidad de corriente. Por las propiedades del producto vectorial, se deduce que, cuando el campo es paralelo al conductor, la fuerza magnética ejercida sobre el conductor es nula. Aunque el conductor no sea rectilíneo, si el campo es uniforme, la expresión anterior se simplificará, ya que puede sacarse fuera del integral. Al igual que una carga eléctrica se desplaza en el seno de un campo magnético, experimenta una fuerza magnética, un conductor eléctrico por el que circulan cargas eléctricas, es decir, una corriente eléctrica. Y que ésta se encuentre en el seno de un campo magnético, experimentará también una fuerza magnética. En este caso, el valor de la fuerza ejercida sobre el conductor dependerá de la intensidad del campo magnético, la longitud del conductor y el valor de la corriente eléctrica que circule por el conductor. Cuando la corriente eléctrica por el conductor es vista en el sentido convencional como cargas positivas desplazándose hacia la derecha, se comprueba que la fuerza magnética va hacia arriba, aplicando la regla de la mano derecha. La principal aplicación que éste ejerce es el fenómeno que la tenemos en los motores eléctricos. En los motores, en vez de tener conductores eléctricos aislados, lo tenemos en forma de espiras rectangulares. De esta forma, se nos presenta un par de fuerzas que hace que la espira tienda a girar. Cuando una corriente eléctrica circula por una espira en el seno de un campo magnético, las fuerzas magnéticas producen un par que hace que la espira la gire.
Hola, ¿qué tal? A continuación elaboraremos un video en el cual explicaremos el siguiente experimento, el cual es el tema imanes y campo magnético. Previo a este experimento, pues conocemos que los imanes tienen ciertas propiedades de atracción hacia metales o elementos en los cuales, como su mismo nombre indica, magnetismo, atracción magnética de un elemento con otro. Y campo magnético. El campo magnético, como conocemos, es aquel campo o aquella aura que existe en esos imanes o en los que existen con el objetivo de atracción. Ok. Bueno, para el siguiente experimento, denominado sin indiferencia, necesitaremos los siguientes materiales: un imán en forma de barra, un imán en forma de U, limadura de hierro, 20 gramos y una hoja de papel. Ok, para el siguiente experimento necesitaremos colocar dichos imanes aquí y encima de ellos colocaremos una hoja blanca. Luego de ello, como tercer paso, colocaremos dicha limadura de hierro encima y observaremos lo que sucede. Cabe aclarar que la limadura de hierro es un elemento metálico que el cual encontramos en la tabla periódica en la familia de elementos 8B, metales de transición. Como podemos observar, se puede notar claramente cómo los imanes se van atrayendo gracias a las propiedades electromagnéticas, específicamente relacionado a lo que es campo magnético, porque dicho campo magnético atrae a estos elementos. Como podemos ver, tenemos el imán en forma de U, lo colocamos así. Podemos ver o apreciar cómo podemos jugar con dicho elemento y solamente en los extremos vemos una mayor atracción. ¿A qué se debe esto? Debido a los polos que existen en los imanes. En los imanes existen polo norte y polo sur. Dichos polos son los que nos permiten una mayor atracción hacia elementos en los imanes. Ok, explicación. La limadura de hierro es atraída hacia los imanes entre el campo magnético del mismo. ¿Está bien? Como le explicaba hace un momento, el campo magnético de ese imán o de estos imanes es producto de la atracción de elementos. ¿Está bien? Bueno, la fuerza magnética aumenta a medida de que las limaduras de hierro se acercan al imán. Queda claro que al acercar el imán existe una atracción. Ahorita pues no hay nada, pero cuando lo acerco hay una atracción producto de el campo magnético. ¿Está bien? Entonces, los campos de fuerza en los extremos de los imanes, como lo explicaba hace un momento, son siempre más fuertes en los campos de fuerza en la mitad de los imanes. ¿Está bien? Bueno, como podemos darnos cuenta, en ambos imanes podemos notar cómo es posible la atracción. En este caso, en este imán en forma de barra, se observa de esta forma. En el caso de un imán en forma de U, en los extremos se aprecia una mayor atracción. En conclusión, dicho experimento nos ayuda a reforzar el conocimiento que teníamos previo a la realización de debido a que con este
este simple experimento, pero significativo, denotamos algunos aspectos primordiales, como lo que es el campo magnético y las propiedades magnéticas de los metales hacia los imanes. Eso será todo por el momento. Gracias. Hola, ¿qué tal? A continuación explicaremos los problemas resueltos relacionados con campo eléctrico. Por ello tenemos 5 problemas diferentes, en donde ahora explicaré el primer problema. Dice, hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire generado por una carga fuente Q igual a 5 por 10 al cuadrado coulombs a una distancia de 30 centímetros. Aquí tenemos los siguientes datos, tenemos el valor de R, el valor de Q y el valor de K. Ahora la pregunta es encontrar el valor de E, así que para ello ocupamos la siguiente fórmula. Entonces ahora sustituimos los términos, la constante, la carga, la distancia al cuadrado y obtenemos 500 newtons sobre coulombs cuadrados. Siguiente problema. Calcular la intensidad de un campo eléctrico si colocamos una carga de prueba igual a 48 nanocoulombs y actúa con una fuerza de 1.5 newtons. Tenemos dos datos. Tenemos el valor de Q, que es la carga. Aquí está en nanocoulombs. Lo sustituimos a notación científica para tener solamente coulombs. Tenemos la fuerza, que es 1.6 newtons. Ahora la pregunta es encontrar el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico, que es E. Entonces aquí sustituimos con esta fórmula, sustituimos términos y obtenemos 33.333.33 newtons sobre coulombs. Bueno, tenemos el problema 3. Se tiene una carga puntual fuente Q igual a 4 por 10 a la octava coulombs. Calcula la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 2 metros de ella. Aquí tenemos el siguiente diagrama. En este diagrama tenemos lo que vendría siendo la carga, que es Q, el punto y la distancia de 2 metros. La carga de prueba se representa con la letra P. Tenemos tres datos, tenemos la carga, la distancia y la constante. Ahora tenemos que calcular la intensidad del campo eléctrico con la siguiente fórmula, que tiene relación con el problema 1. Bueno, sustituimos términos, constante, carga, distancia al cuadrado. Y para ello obtenemos 90 newtons sobre coulombs. Problema 4. Encontrar una carga eléctrica fuente del helio, sabiendo que el valor de la intensidad del campo eléctrico producido por él es de 2.88 por 10 a la 9 newtons sobre coulombs, en un punto situado en el aire a 1 nanómetro. Tenemos tres datos, tenemos la intensidad del campo eléctrico, tenemos la distancia, tenemos la constante. La pregunta es Q, la carga eléctrica. Así que para ello tenemos esta fórmula que es de campo eléctrico, pero como queremos encontrar la carga, sustituimos la fórmula y reemplazamos términos solamente. Carga es igual intensidad de campo eléctrico. Aquí tenemos también lo que es la distancia y la constante. Entonces, como tenemos aquí que Q es igual a 3.2 por 10 a la 19 coulombs, pero como un coulomb es igual a un electrón sobre 1.6 por 10 a la 19, obtenemos que Q, al hacer la operación de Q, obtenemos que esto equivale a 2 electrones. Ahora el problema 5. En un punto P del espacio existe un campo eléctrico de 5 por 10 a la 4 newtons sobre coulombs. Si una carga positiva de 1.5 nanocoulombs se coloca en un punto P, ¿cuál será el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre ella? Tenemos dos datos. Tenemos el valor de E y el valor de Q. Ahora la pregunta es encontrar F, el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre ella. Sustituimos. La solución es basarnos de la fórmula que ocupamos en el problema 3, pero tenemos que sustituir para encontrar el valor de F, así que solamente es necesario efectuar una multiplicación donde tenemos aquí el campo eléctrico y la letra Q y obtenemos 0.075 newtons.
Así que con ello acabamos el video.